Hola, como les prometí, este es mi video titulado ¿Por qué la sirenita es un fracaso? Sé que obviamente muchas personas están en este mismo segundo saltando y diciendo eso no puede ser, la sirenita no es un fracaso, esta persona está promoviendo el odio o tiene prejuicios racistas. Nada de eso es cierto. Entonces, para que no nos desviemos del tema y para explicarles por qué La Sirenita es un fracaso de taquilla, no quiere decir que sea un fracaso. No me voy a meter ahorita a hablar sobre la calidad de la película, ni mucho menos entraré en debates políticos o ideológicos. Me voy a centrar en los números, eso es lo que vamos a discutir aquí. Y ya al final ustedes me dirán si los convencí o no. Díganme en los comentarios por qué creen que no es un fracaso. Pero yo voy a decirlo en términos de taquilla. Y ya, si quieren, después haremos otro video donde pueda yo hablar sobre mi opinión sobre por qué Disney tal vez no esté tomando la mejor de las decisiones en cómo se acerca a estas películas. Mientras tanto, vamos a centrarnos en la taquilla. Entonces, sin más, vámonos. Bueno, pues resulta que me di a la tarea de analizar los números, de realmente darle una ojeada a los números de los live actions de Disney y encontré algunas cosas que ustedes ya me dirán cómo las ven. El Rey León es el live action más taquillero hasta el momento y creo que no lo va a superar ningún otro a menos que pase algún milagro, con 1.656 millones de dólares a nivel mundial. Voy a dejar, quise mencionarlo porque creo que el Rey León hay que dejarlo en una categoría totalmente aparte porque por mucho es el más taquillero. Entonces, comparar a cualquier película con el live action del Rey León es injusto, o sea, es una batalla perdida. Entonces, me voy a centrar en La Bella y la Bestia, Aladdin y otras películas que ahorita mencionaré para explicar por qué creo que La Sirenita es un fracaso. Y antes de empezar solo quiero hacer como otra nota, que es que La Sirenita, la animada, la de 1989, fue la segunda película más taquillera a nivel mundial aquel año. En Estados Unidos fue la sexta, a nivel mundial fue la segunda. Y porque he estado leyendo últimamente algunos artículos un poco engañosos donde dicen, bueno, falaces, ¿no? Donde dicen que la taquilla del el live action de La Sirenita ya superó a la taquilla de la original, lo cual es cierto y no, porque no se está considerando la inflación. De hecho, nunca se considera la inflación en las películas, en la taquilla, en la medición de la taquilla, porque la verdad es que si midiéramos la inflación y cómo han cambiado el dólar a lo largo de 100 años, pues ninguna película sobrepasa a Blancanieves ni a Lo que el viento se llevó. Entonces ya acabamos, ¿no? Pero bueno, ahorita entraremos en esos temas de la inflación. Entonces, antes de empezar, ¿cómo va La Sirenita? ¿Por qué ya se puede decir que es un fracaso? Bueno, pues resulta que hasta ayer, domingo, La Sirenita llevaba 326 millones de dólares en la taquilla mundial en sus primeros 10 días. Y ya sé que muchas personas me van a estar diciendo, pero 326 millones de dólares es una cifra buena, o sea, por qué crees que es un fracaso? Además, apenas va empezando. Bueno, pues les explico. Resulta que La Bella y la Bestia, que es una película con la que podemos comparar casi directamente a La Sirenita, no solo por sus temas, por su tono, sino porque la original de la Sirenita y La Bella y la Bestia se estrenaron con un par de años de diferencia, entonces siempre van como juntas, ¿no? Digamos que una es el resultado de la otra. Se esperaría que La Sirenita tuviera una taquilla similar, pero bueno, voy a ser más generoso. Aladdin recaudó 1.050 millones de dólares en la taquilla mundial, entonces
Esa también sería una buena comparación para La Sirenita, porque también es otra de las 4 películas que son joyas del renacimiento de Disney, que empieza con La Sirenita y acaba con Tarzán, pero que en realidad tiene sus 4 mayores éxitos en taquilla y en todo sentido en La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín y El Rey León. Entonces ya quedamos que no la vamos a comparar con El Rey León, tampoco vamos a compararla con La Bella y la Bestia, así que vámonos también olvidando de la taquilla de Aladín porque no va a llegar a los 1050 de ninguna manera. Entonces, ¿quién sigue en la lista? ¿Cuál es el cuarto live action, remake live action más taquillero de Disney hasta el momento? Pues es Alicia de Tim Burton, que de hecho es la que inició esta tendencia. Bueno, pues esa recaudó 1.025 millones de dólares en taquilla. Un éxito por donde lo vean, porque además fue la primera que inició esta tendencia. Y porque además Alicia, con todo respeto, a mí me encanta la película animada, pero nunca ha dejado de ser una película de culto. O sea, no es, incluso si la comparamos con las películas de su época, nunca ha sido tan popular con el público amplio como, digamos, La Cenicienta, El Libro de la Selva. Ahorita vamos a hablar sobre la taquilla de esos live actions. Entonces vámonos bajando un poco en la lista y aquí es donde vamos a lo mejor a poder poner en perspectiva por qué La Sirenita es un fracaso en taquilla. Resulta que El Libro de la Selva recaudó 966 millones de dólares mundiales. No sé si tenga que hacer yo la aclaración, pero El Libro de la Selva, también una película muy querida, con muchos fans a lo largo de varias generaciones, de todos modos nunca no está al nivel de La Sirenita en popularidad en las últimas décadas. Es este tipo de películas que seguramente a nuestros papás y abuelitos les encantan y a nosotros también, pero no se esperaba, y se los aseguro que nadie esperaba que esta película recaudara casi un billón en el sistema anglo. En realidad en español no usamos la palabra billón de esa forma, pero bueno, casi 1.000 millones de dólares. Eso es, en mi opinión, lo que debería estar recaudando La Sirenita, pero bueno, a lo mejor soy muy exigente. Entonces, sigamos en la lista. El top 6 de taquilla de los live actions de Disney lo ocupa Maléfica. Maléfica recaudó, escuchen bien, 758 millones de dólares. Yo creo que esa sería una buena cifra para La Sirenita, porque Maléfica fue un live action muy esperado, fue muy exitoso, pero es el ni siquiera es un remake directo de La Bella Durmiente. Era una apuesta muy riesgosa. Obviamente con una actriz famosa que tampoco ha sido nunca muy taquillera, Angelina Jolie, pero cambió muchas cosas. También hubo gente que se quejó. De hecho, hasta la fecha yo no estoy muy seguro de si me gusta o no. La 2 me gusta, la uno no. Casi no. La he vuelto a ver recientemente y sigo pensando que no, que esa no es maléfica, ¿no? Pero no, no en su look, sino en su construcción dramática. Entonces vamos a ser más generosos. Cenicienta. El live action de la Cenicienta, que cambió muchas cosas, respetó la esencia, pero cambió muchas cosas. No tenía las canciones, por lo menos no las tenía cantadas dentro de la película. Creo que en los créditos suena Bibidi Babidi Boo con Helena Bonham Carter. Helena. Helena. Por cierto, estoy en Londres, entonces tengo que aprender a pronunciar bien, ¿no? Helena. Bonham Carter. Entonces, esa película creo que también podría ser una buena comparación porque es de princesas, porque es reciente, porque cambió muchas cosas. Bueno, esa película recaudó 543 millones de dólares. Ahora, Maléfica 2, que no sé si ustedes lo recuerdan, se estrenó en 2019, creo. Me acuerdo que se estrenó muy cerca de Joker, que fue un hitazo, ¿no? Bueno, Maléfica 2 recaudó 491 millones de dólares. Y aquí es donde se va a poner interesante la conversación porque voy a introducir otro elemento que es vital para entender por qué La Sirenita es un fracaso. Bueno, resulta
que Maléfica 2 recaudó, vamos a redondearlo, unos 500 millones de dólares alrededor del mundo, pero costó 185 millones de dólares. ¿Cuánto costó La Sirenita según cifras oficiales de Disney? 250 millones de dólares. Ahora, a eso hay que sumarle, y estos números son de ellos, los 140 millones de dólares de la campaña de marketing y distribución. Entonces, no vamos a redondear si quieren a 400 millones de dólares, pero 390 millones de dólares es el precio total de La Sirenita en cuanto a producción, distribución y marketing. Casi 400 millones de dólares. Muchas veces veo que la gente, y no están obligados a saber, yo no lo sabía, pero es buen tiempo para mencionarlo. Muchas veces veo que las personas dicen, pero si la película costó 250, de cualquier película, si la película costó 250 y ya lleva 500, ¿por qué dices que no es un éxito si ya recaudó lo doble de lo que costó? Bueno, aquí es donde se ponen las cosas interesantes. Muchas personas no lo saben, pero es un dato muy importante para entender cómo funciona la industria del cine. ¿Ustedes cuál creen que es el negocio de los cines, de las exhibidoras, de Cinépolis, de Cinemex, ¿no? En el caso de Reino Unido, de View o de Cineworld, bueno, pues los cines se quedan con la mitad de cada boleto. Ese es su negocio. Obviamente, y estoy totalmente de acuerdo, su principal negocio es venderte dulces y combos a precios estratosféricos, pero los boletos son el principal negocio de los cines. Entonces, cuando tú ves la taquilla que se reporta, la mitad de ese dinero mínimo, y ahorita voy a decir por qué mínimo, se la quedan los cines. Y la verdad es que muy pocas veces los estudios recuperan el 50% de cada boleto, porque además tienen que pagar impuestos y porque además existen ciertos países como China, por ejemplo, donde el cine o una tarifa que va hacia el gobierno eh, hacen que el 60% de cada boleto se quede en China y solo el 40% regrese a Estados Unidos, que es donde están casi todos los estudios. Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque por eso se dice que una película tiene que por lo menos duplicar o multiplicar su presupuesto por 2.5 para empezar a generar ganancias. Y con empezar a generar ganancias hablo de salir de números rojos. No, todavía ni siquiera podemos llamar una película éxito solo porque, supongamos en el caso de La Sirenita, cuando llegue, no va a pasar, perdón que se los diga, a 800, si hubiera llegado a 800 millones de dólares, de todos modos todavía no era un éxito porque apenas empezaría a acercarse a los números negros, a recuperar todo su presupuesto y todo lo que se gastó en publicidad y en distribución, y a empezar ahora sí a generar dólar tras dólar de ganancia para Disney. Por eso es que La Sirenita es un fracaso. Hemos llegado al meollo del asunto. Y como les dije, no vamos a hablar de la taquilla, perdón, de la crítica, ni de si nos gustó o no, porque eso es una discusión que, como ya se habrán dado cuenta, es muy compleja y es muy ruidosa y tiene que ver con otros factores que no voy a mencionar en este video. Pero sí, Disney tiene un fracaso, y este fracaso tendrá o no, la verdad, ya hoy no se sabe, implicaciones para toda la industria en los próximos años, para Disney principalmente y para también los exhibidores de cine, porque ellos, pues para ellos es un negocio, y cuando una película no llena las salas, luego le empiezan inmediatamente a quitar pantallas, y eso pues determina también, además de muchos otros factores, qué tanta taquilla puede recaudar. Bueno, vámonos con algunos datos por si después de 15 minutos no los he convencido de que la película es un fracaso de taquilla, no un fracaso en nuestros corazones, no un fracaso en la crítica. Creo que tampoco le fue muy bien en la crítica, pero no nos vamos a centrar en eso.
Yo ya di mi reseña de la película. Si quieren, en estos días hago otro video al respecto. Pero a mí no me gustó mucho. Tampoco la odié. No me parece que es una película mala. Tampoco me parece que es una película buena. Y mucho menos me parece que sea una joya. Pero eso es subjetivo. Digámoslo así. Dejemos de lado el hecho de, creo que la mayoría de ustedes saben, que estudié guionismo y actuación y a eso me dedico. Eso podemos dejarlo de lado porque incluso entre mis compañeros guionistas y actores seguramente hay personas que no están de acuerdo conmigo y eso es normal porque el arte es subjetivo. Vámonos a centrar en taquilla por si no alcanzamos todavía a dimensionar por qué es un fracaso. Bueno, la película lleva 326 millones de dólares hasta el día de ayer y resulta que hay otra película ahorita en primer lugar que es Spider-Verse, que está arrasando. Y no sé, dependiendo de los países, pero aquí en 2 días llega Transformers y la siguiente semana llega The Flash y Elemental. Así que la película, aunque obviamente va a seguir generando millones de dólares durante todo el mes y probablemente también en julio, ya no tiene mucho espacio para extender sus piernas, como decimos en cuestiones de taquilla. Y aquí es donde hay que empezar entonces a ser muy realistas hasta dónde puede llegar. Para cómo están las cosas y habiendo recaudado 80 millones de dólares en su segundo fin de semana, si bien le va, si no se cae con la llegada además ahora de Transformers, la película para el domingo va a estar en unos 400 millones de dólares a nivel mundial. No sería una mala cifra si la película no hubiera costado esos mismos 400 millones de dólares con todo y publicidad y distribución. Entonces, ¿cuánto realistamente puede recaudar? Bueno, pues he leído en algunos sitios y tweets de personas a las que sigo y que incluso respeto bastante, pero difiero en esta ocasión, que puede recaudar unos 550, 600 millones de dólares. Yo la verdad lo dudo porque para el domingo que apenas vaya cruzando los 400, ya van a estar a la vuelta de la esquina dos grandes estrenos que van por más o menos la misma audiencia que son Elemental de Pixar y The Flash, que yo no creo que venga muy fuerte, ninguna de las dos, pero van a ser mella en la taquilla y le van a quitar pantallas no solo a La Sirenita, sino también a Spider-Verse y a Transformers, porque este verano es el más saturado de toda la historia y creo que fue una muy mala decisión de los estudios, pero entiendo que la pandemia hizo que se retrasaran tantas películas que terminaron agolpadas todas en este verano. No creo que vuelva a pasar algo así, por lo menos no de tener un estreno tan grande cada semana de aquí al próximo verano. Pero esta es la realidad y esta es en la realidad en la que tiene que jugar la Sirenita. Entonces ahora vámonos con otras cifras. Si asumimos que puede recaudar los 491 millones de dólares que recaudó Maléfica 2 en 2019, que para esa película sí eran un éxito, tampoco un mega éxito, pero por lo menos la ponían en números negros porque por otra parte esa película no tuvo una campaña de marketing grande, o no sé si alguno de ustedes recuerda haber visto algún póster de Maléfica más allá de los que siempre vemos, por lo menos por ejemplo en la Ciudad de México, en las paradas del Metrobús. Yo no vi una gran promoción para Maléfica 2, aunque puedo estar equivocado, pónganmelo en los comentarios. Pero bueno, esa película que no era La Sirenita, era Maléfica 2, también es cuestionable si el público realmente pidió esa secuela o había demanda por ella. De todos modos recaudó 500 millones de dólares, entonces obviamente la Sirenita en este punto, en los próximos días está a punto de cruzar los 353 millones de dólares que hizo Dumbo. Pero bueno, tampoco es que Dumbo fue un gran éxito. Y Dumbo es Dumbo. Y también era un live action muy raro porque se pasaron la historia de Dumbo por el arco del triunfo. La película creo que ni siquiera es de Dumbo, sino de la niña. La actriz esta que por cierto ahora va a ser Astrid creo que se llama Nico Parker. La que va a ser Astrid en el live action de
Cómo entrenar a tu dragón. Y aquí es donde nos ponemos serios. Quiero mencionar la taquilla de una película que me encanta y que seguramente muchos de ustedes han visto. En 1996, 101 Dálmatas recaudó 320 millones de dólares y fue la segunda película más taquillera del año. Ahora, 320 no suena mucho, pero considerando todas las variables como la inflación y que entonces los boletos no eran tan caros, etcétera, es un éxito. Si aplicamos la regla de la inflación, en dólares de hoy son 618 millones de dólares, a la cifra a la que no va a llegar la sirenita. Eh, yo creo que a estas alturas, si hace los 492 de Maléfica 2, es casi un milagro. Eso de todos modos no la pone en la categoría del éxito. Para que esta película fuera considerada por lo menos no un desastre financiero, tendría que recaudar 800 millones de dólares. Y aquí vamos a hacer el repaso. Les voy a dar algunos datos. Bueno, resulta que en 2022, 8 películas, incluyendo Thor, Love and Thunder y The Batman, que no fueron tampoco los grandes éxitos que se esperaba, o sea, las dos decepcionaron en sus respectivas categorías, pero es una buena cantidad, reconozcámoslo, hicieron 760 millones de dólares mundiales. Ya no se puede poner el pretexto de la pandemia. El mismo año, en este momento, ayer, Mario acaba de cruzar los 1.300 millones de dólares. Y no nos engañemos, esa es la cifra que en otras circunstancias, habiendo hecho las cosas de forma distinta, Disney podría haber recaudado con esta película. Pero bueno, vamos a ponernos cínicos y vamos a jugar a que somos Disney y no tenemos esa expectativa, que lo dudo, y estamos esperando que por lo menos recaude lo mismo que la Cenicienta. Bueno, pues no va a pasar. Si comparamos los 500 millones de dólares que va a recaudar esta película con los 1050 de Aladdin, o sea, más del doble, con los 1263 de la Bella y la Bestia, o con los 1656 del Rey León, más del triple, podemos darnos cuenta por qué La Sirenita es un fracaso. Es un fracaso de taquilla. No entiendo la necesidad de negarlo, de tapar el sol con un dedo. Lo que es, y las matemáticas no mienten, las finanzas tienen su lógica. Yo no soy financiero, tampoco soy matemático, pero como muchos de ustedes fui a la escuela y creo que todos sabemos sumar, restar, dividir y multiplicar. Así que no debería ser tan difícil entender que si una película costó casi 400 millones de dólares y no ha llegado ni siquiera a esa cantidad y además el estudio solo recupera la mitad de cada boleto, pues está apenas a la mitad de donde debería estar para ser considerado un éxito. Y entiendo también, porque este es el juego de la taquilla, que a veces hay sorpresas y a veces las películas dan el estirón o el primer fin de semana no es tan bueno por varias razones y después con el boca a boca o por que no hay tanta competencia, las películas dan la sorpresa. Bueno, esta película no ha dado todavía la sorpresa, llevaba 326 millones de dólares todavía hasta ayer, que es, digamos, apenas una cifra que sería aceptable para su debut. Pero no fue así. Entonces, ¿dónde creo que va a quedar la película? Bueno, un dato que tienen que saber es que no va a entrar al top 200 de taquilla de todos los tiempos. Y valdría la pena a lo mejor revisar quiénes sí han entrado para que podamos poner en perspectiva y en proporción qué tipo de películas han llegado a este punto, ¿no? Entonces, El día después de mañana es la película que está actualmente en el top 200 con 552 millones de dólares de 2004, que yo creo ya serían casi el doble, pero bueno, no usemos la inflación.
Una película que se llama La Sirena, que no sé si la vieron, creo que es coproducción de Warner con una productora china o no creo que no llegó a muchos países, pero bueno, La Sirena, que fue una de las películas más taquilleras de 2016, recaudó 553 millones de dólares, cifra a la que no va a llegar La Sirenita. No va a llegar tampoco a los 554 millones de El gato con botas de 2011, que tampoco fue un gran éxito, ¿eh? Aunque tuvo su secuela y todos la amamos. Tampoco va a llegar a los 563 de Los Pitufos de 2011. ¿Dónde va a estar? Vamos a ver dónde va a estar. Denme un segundo aquí para moverme al top 200 a 400. Bueno, si le fuera muy bien, se va a quedar en compañía, fíjense bien. Es un buen ejemplo, es un buen dato para entender la magnitud del fracaso. Se va a quedar junto a Oz, el grande y poderoso. ¿Se acuerdan de ese live action de Disney con James Franco? ¿Quién era? Michelle Williams, Mila Kunis y creo que era Rachel Weisz. Bueno, ahí se va a quedar. Pero esa película no costó 250 ni tuvo una campaña de 140 millones de dólares. Se va a quedar haciéndole compañía. Y ustedes me dirán si estas películas les parecen así como un gran éxito. A Ant-Man and the Wasp Quantumania. No han dicho todos los medios y no hemos aceptado ya todos el hecho de que esa película fracasó este mismo año con 476 millones de dólares. Si La Sirenita se queda con esa cifra y costó más o menos lo mismo, pero además tuvo una campaña más grande, ¿por qué insistir en que es un éxito? Entonces, quiero cerrar este video diciéndoles que creo que una película que no va a entrar al top 67 ni siquiera de Disney, lo revisé, aquí lo estoy viendo en mis notas, no puede ser un éxito, no en la época en que Frozen, la primera Frozen, sin haber sido, en mi opinión, una gran película y sin haber tenido un referente previo y sin tener las mejores canciones del mundo como sí las tiene La Sirenita, recaudó 1.284 millones de dólares. Entonces, que tengamos que comparar la taquilla de La Sirenita con la de Mulan, porque Mulan, por cierto, en China recaudó 40 millones de dólares, que no es mucho, pero es algo, y La Sirenita ya se quedó en 4, ya debería decirnos sobre si es un fracaso o un éxito. Ahora, quiero cerrar este video porque ya sé que mucha gente me va a empezar a decir que en Estados Unidos sí es un éxito, diciendo que a como va ahorita se va a quedar en 220 eh, millones de dólares en Estados Unidos. Vamos a ver dónde la pondría eso en el top de todos los tiempos en Estados Unidos. Bueno, si va a recaudar 220 millones de dólares en Estados Unidos, ahí sí va a entrar al top 200. Pero vean dónde se va a quedar. Se va a quedar solo poquito arriba de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, fracaso. No creo que todos estamos de acuerdo. Y se va a quedar un poquitito, suponiendo que eso fuera lo que recaudara, un poquitito a la altura de Alvin y las ardillas, la secuela de Squeakquel. Squeakquel. Se va a quedar a la altura de Ted, una película que costó infinitas veces menos. Y se va a quedar también a la altura de La Bella y la Bestia, pero la de 1991, que recaudó eso en aquella época, hace 30 años. Hoy en día sería aproximadamente el doble o un poco más del doble. Pero también esa película costó mucho menos. No les tengo el dato, pero sé que costó menos de 100 millones de dólares, si no es que menos de 50. Porque la animación en aquella época costaba, siempre ha sido cara, pero no era tan cara como lo es hoy. Entonces, pues es tiempo para algunos de, así como nos dicen a muchos, de pasar la página y de aceptar que la película es un fracaso en taquilla. Y ojo, siempre se los digo y eso no hace ni peor ni mejor la película en términos de calidad. Simplemente es un dato duro y contra los datos no podemos competir. Ahora, y con esto quiero cerrar ahora sí el video, porque ya vamos casi en media hora. Wow, va a ser esto un interesante para escuchar si es que deciden llegar hasta el final.
las expectativas... discúlpenme por andar viviendo acá, ya ya se me traba el español. Las expectativas para esta película pues eran grandes, no nos hagamos. Entonces eso también es otro factor para que la consideremos un fracaso. Pero bueno, como las expectativas de Disney son una cosa ambigua y no las podemos medir, contra lo que sí podemos medir esta película es contra sí misma y contra las películas más exitosas de todos los tiempos. Entonces, quedémonos con el dato de que en términos de live actions se va a quedar por debajo de La Cenicienta y a lo mejor a la altura de Maléfica 2, pero habiendo costado mucho más que esas dos películas y siendo una película de la que se esperaba en otras circunstancias, en un mundo hipotético que tuviera eh, la taquilla de Aladdin, por lo menos 1.050 millones de dólares. Entonces, si la película ya era un fracaso cuando se estrenó, porque se estrenó con 166 por ahí millones de dólares mundiales, hoy que ya pasaron más días y que podemos ver cómo se está comportando y que apenas va en 320, 330 millones de dólares y que además a la velocidad que va a tener problemas para superar los 500 millones de dólares, pues quedémonos con esa cifra y de verdad hay que hacernos la pregunta a todos, ¿500 millones de dólares son realmente un éxito? La pregunta es retórica porque creo que ya todos sabemos la respuesta. Amén de lo que pensemos de la película a nivel artístico, La Sirenita es un fracaso y sé que me van a caer encima muchos por decir esto y sé que me van a acusar de cosas que no tengan nada que ver con el tema que estamos discutiendo. Así que cierro diciéndoles que Spider-Verse, que se acaba de estrenar hace unos días, está siendo un éxito tan grande que probablemente va a recaudar el doble que La Sirenita. Entonces, habría que preguntarnos realmente qué es lo que hace que una película sea un éxito y ser muy honestos respecto a las razones por las que una película fracasa. No dudo que el racismo sea un factor en ciertas personas para no ver esta película. Pero de todos modos, las personas que realmente son racistas creo que no se caracterizan por ser personas que apoyen ningún producto de Disney y tampoco van mucho al cine. Pero creo que es un argumento muy débil y que el hecho de querer ocultar que esta película no está siendo un éxito de taquilla, lejos de ayudar, nos aleja de la verdadera discusión que deberíamos tener, que es, ok, bueno, vamos a hablar de racismo, pero racismo contra quién y contra quiénes y de quiénes, ¿no? Porque hay personas que realmente sufren el racismo y no dudo que Halle Bailey sea una de ellas. Es más, estoy 100% seguro que ella ha sufrido racismo en su vida mil veces, miles de veces, tan solo por vivir en el país en el que vive. Pero que ese país, el que además es conocido por estos temas, sea el que está impulsando una agenda a través de sus medios de Hollywood, donde ahora de verdad es que es increíble para mí ver artículos como el de Deadline, donde dicen que países, incluyo de donde yo soy, México, Alemania, creo que incluían también a Corea, están siendo, o sea que la película está fallando en estos países por una cuestión de racismo. Y créanme, soy mexicano, sé que México es un país profundamente racista, pero también sé que es un país donde no todo mundo es racista y sé también que es un país donde películas como Black Panther Wakanda Forever han sido un éxito, Spider-Verse es un éxito. No, no simplifiquemos tanto el debate y por eso quería hacer este video para demostrar con números que la película es un fracaso de taquilla indiscutible y poder quitar eso
Una vez que podamos aceptar que la película es un fracaso de taquilla, podemos dejar ese debate a un lado y entonces ahora sí debatir si uno de los factores por los que esta película ha fracasado es el racismo. No, no dudo que tenga un impacto y seguramente lo tiene, porque todos conocemos los comentarios horribles que se hacen sobre esta chica Halle Bailey, sobre la película, sobre algunos otros miembros del elenco. Eso es innegable. Pero no, una cosa no está peleada con la otra. La película es un fracaso de taquilla y por otro lado puede ser una película que le guste mucho a ciertas personas, a millones, y a otros no. Y habría que ver también por qué no. Porque creo que en el caso de esta película, y ese es tema para otro video, el principal problema no es Halle Bailey. El principal problema fueron, en mi opinión, los directores, el guión, todo el departamento de dirección de arte, todo, 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 todo. Los que se encargaron de los efectos visuales. Hay muchos culpables y no creo que sea Halle Bailey. Pero sobre todo, creo que hay que reconocer que Disney, y es una empresa que yo respeto mucho por su legado, pero que hace mucho tiempo ha estado tomando a los consumidores eh, como tontos o dándolos por hecho. Y la verdad es que en cierto punto esa estrategia deja de funcionar porque los consumidores ya hoy en día están acostumbrados a elegir de otra forma, tienen muchas opciones y creo que ya no estamos en la época en que vamos al cine como cuando yo era niño que vivía en Parral, Chihuahua y íbamos al cine y veíamos lo que había y veías dos películas por el mismo boleto, pero eso era lo que había y si no querías ver eso, pues tenías que irte a tu casa a ver qué películas estaban pasando en Canal 5. Ya no vivimos en esa época. Y creo que los consumidores, creo que la audiencia en particular, el público de Disney, ha dejado un mensaje muy claro al estudio y es que ya no quiere que se hagan estos live actions si no están muy bien hechos. Y me aventuraría a decir incluso que ya que la gente ya está un poco harta de los live actions remakes de Disney. Algunos han sido muy exitosos. Eh, no podemos negar las cifras del Rey León, de La Bella y la Bestia, de Aladdin, pero también si las comparamos a estas, han ido a la baja, ¿no? Entonces creo que La Sirenita es un mensaje muy claro. Creo que dice mucho también del estado actual de la industria y también de los consumidores, pero no creo que sea mmm, una opinión decir que es un fracaso y tampoco creo que deberíamos caer en este juego de cualquier persona que diga que es un fracaso es porque es racista. No, no tiene sentido. Entonces, no sé, a lo mejor sé que, no, a lo mejor estoy seguro que este video me va a traer muchísimo, muchísimo calor. Ya lo he recibido estos días. Me tiene sin cuidado, pero hago la aclaración. Estoy hablando solo de taquilla. Estoy hablando de números. Entonces, contra los números no se puede pelear. Y se los digo yo que a este punto tengo que aceptar, por ejemplo, que me equivoqué en mi predicción de taquilla para Ant-Man, que me equivoqué en lo que creí que iba a recaudar Guardianes de la Galaxia 3, pero que en este caso no creo equivocarme en decir que La Sirenita es un fracaso, porque lo es. Lo es en relación con su presupuesto y con sus expectativas, porque estamos hablando de la princesa probablemente más popular de la franquicia de las princesas de Disney. Y contrario a lo que muchas personas digan que estos temas no nos deberían de interesar, que son películas para niños, que por qué hablamos de la taquilla, que por qué hablamos de como si tuviéramos acciones en Disney o estuviéramos perdiendo dinero, creo que estos temas sí son importantes porque la cultura pop es también una manifestación de la sociedad, de su tiempo. Entonces, ¿qué nos dice?
Y de verdad, si vamos a hablar de racismo, hablemoslo como es, pero sin meter mentiras de por medio. Una cosa no quita la otra. Por supuesto que hay un racismo enorme en el mundo, sobre todo en los países que siempre acusan de racistas a los otros. Hay un racismo enorme en mí mismo, en todo. O sea, todos hemos sido racistas y tenemos que entender que el racismo es un sistema y que salirnos de ese sistema lleva mucho tiempo y que es una cosa que tenemos que hacer, es un camino que tenemos que tomar, pero que no vamos a llegar muy lejos acusando a los demás de racistas porque no les gustó una película o porque no la fueron a ver. No, 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 no funciona así, porque a final de cuentas algo que sí es imposible de medir es por qué cada una de estas personas que han ido a ver La Sirenita o no, cuáles fueron sus razones. Eso no se puede medir. No hay encuesta que lo mida. No, no podemos leer sus mentes. Lo que sí podemos leer es los números. Y los números dicen que La Sirenita es un fracaso. Solamente entonces quiero cerrar ahora sí este video diciendo que creo que si hay una industria que se tiene que replantear actualmente cómo está generando sus contenidos y a qué personas está poniendo detrás de cámaras y de qué manera está planteando las discusiones dentro de sus películas, es Hollywood. Porque ustedes nada más vean cuáles son el perfil del director, los productores, los guionistas y las personas que trabajaron detrás de cámaras de La Sirenita y se darán cuenta que a lo mejor ahí está el error. La, la película original de La Sirenita está casi hecha para ser un éxito en cualquier versión que se haga, musical, Disney on Ice, lo que tú quieras. Si la película está fracasando, a lo mejor es que no es una película tan buena o es una película buena que por su campaña de marketing, también habría que hablar de eso, no ha conectado con los consumidores. Entonces, creo que las preguntas que nos tendríamos que hacer en todo caso son esas. Aceptando que la película es un fracaso, ¿por qué fracasó? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué efectos va a tener? ¿Hasta qué punto el racismo fue un factor? ¿Qué tuvo que ver también el hecho de que ciertos elementos de la película no estuvieran eh, a la altura de lo que el consumidor espera? ¿No? Y no, porque si entonces negamos que la película es un fracaso, entonces ya, hasta ahí llegó la discusión. La película es un éxito, no hay nada que discutir. Y entonces, como ya no hay nada que discutir, ¿cuál es qué se ganó de todo esto que ocurrió en los últimos 4 años desde la controversia del casting de Halle Bailey? Sería mucho más interesante a lo mejor ver cómo el racismo realmente afectó la taquilla de esta película o no. Pero para llegar a esa discusión primero hay que aceptar que fracasó. Porque si fue un éxito, y piensen, vean qué trampa, lo que les voy a decir es una trampa en la que podemos caer mucho. Si la película fue un éxito, entonces no hay racismo. Y de verdad piensen qué peligroso es pensar que no hay racismo en el mundo. Entonces, si la película fue un éxito, entonces no hay racista, o sea, no hay racismo o si lo hay, los racistas no triunfaron en esta narrativa, ¿no? Entonces si la gente que discrimina no tiene ningún efecto sobre la taquilla, entonces no hay ningún problema. Pero si la película realmente fuera un éxito, los números serían muy distintos. Y creo que ahí están. Todos los números que les he dado los pueden consultar. Les voy a recomendar Box Office Mojo, Box Office Pro. Eh, no estoy seguro de que Wikipedia sea una buena fuente, pero hay un artículo en Wikipedia sobre los live actions de Disney
y según yo está más o menos bien la información revisada. Ahí vienen todos las taquillas, los presupuestos. También pueden consultar, no sé, otras fuentes. Yo no les recomendaría la verdad que le hagan caso a los reportes de taquillas de casi ningún medio hollywoodense. Los he visto muy mal últimamente en lo que están diciendo sobre la taquilla de esta película. Pero ahí están estas páginas donde ustedes pueden ver los datos de estas películas por año, por género, por estudio. Comparen cómo le está yendo a La Sirenita y ustedes tomen sus propias, no sé, saquen sus propias conclusiones. Que no sea yo tampoco el que les diga. Si ustedes de verdad no están 100% convencidos de que la película es un fracaso y fallé en este video, está bien. Prefiero que los haga dudar y que digan, no, no me convence, o sea, o no, no le creo. No le creo. Yo quiero ver con mis propios ojos los números y analizarlos. Bueno, pues háganlo. Va a ser muy interesante. Seguramente se pasarán un rato entretenido y aprenderemos algo nuevo. Y déjenme aquí en los comentarios cuáles son sus impresiones. Si ustedes creen que es un fracaso, pues no me pongan nada, ¿no? Pero si creen que no es un fracaso y me quieren decir por qué, aquí en los comentarios es un buen lugar. Una vez más, como les dije ayer, ténganme paciencia, apenas estoy empezando a hacer estos videos. No voy a poner gráficos ni nada por el momento. Y están diseñados más como para hacer un podcast, algo que puedan escuchar mientras están trabajando, mientras están... no, trabajando no, perdón, porque se distraen, bueno, en sus breaks del trabajo, mientras están en el gimnasio, en el súper, en el tráfico, en el metro, en el metrobús, en el tren, ustedes con mucho cuidado no saquen su teléfono, pónganse los audífonos, pónganle play al podcast, al videocast y nos estamos viendo. En los siguientes días seguiré hablando sobre otros temas de taquilla. También les voy a dar ahora sí mi impresión sobre La Sirenita y sobre otras películas. Nos vemos. Bye.